designación como ministro de Trabajo en el gobierno de Pedro Castillo generó rechazo desde el primer día por su oscuro pasado. Iber Antenor Maraví Olarte, actual titular de la cartera de trabajo, no solo tiene vínculos con el brazo político de Sendero Luminoso Movadef, sino que según documentos de la Policía Nacional es uno de sus fundadores. Esta historia comienza en el año 2003, cuando Maraví Olarte fue fundador del Frente por la Reconstitución del SUTEP, junto a Walter Esquivel Caicho, Juan Carlos Ríos Fernández y Juan Garro Palacios, todos ellos relacionados con Sendero Luminoso, según inteligencia policial. En este documento del Ministerio del Interior se señala claramente el nivel de cercanía del actual ministro de Trabajo con grupos ligados a Sendero Luminoso. En el año 2003, el Frente por la Reconstitución del SUTEP, liderado por Iber Maraví Olarte, Walter Esquivel Caicho, Juan Carlos Ríos Fernández y Juan Garro Palacios, dirigentes vinculados a la nueva fracción roja de la organización terrorista Sendero Luminoso, detenidos en el operativo Perseo 2014, junto a la Coordinadora de Bases Clasistas y Democráticas, fundaron el Comité de Reorientación y Reconstrucción CONARE-SUTEP, formando parte de su primera directiva, la cual fue elegida en su primer Congreso Nacional, las siguientes personas: Robert Guainalaya Camposano, Iber Maraví Olarte, Juan Garro Palacios. Tal como lo escuchó, este documento da cuenta de la creación del CONARE-SUTEP a manos del actual ministro de Trabajo, quien fue pieza clave, según la policía, para fundar esta organización de maestros relacionada directamente al Movadef. El CONARE es un organismo llamado organismo gris, es un organismo generado de Sendero Luminoso a través del Movadef, que le integran maestros que han cumplido sentencia por terrorismo, en su mayoría. La gran mayoría, que están reclutando maestros del SUTEP, que están contándoles una historia diferente de la verdadera. Para formar el CONARE, Iber Maraví hizo una alianza con un personaje clave, Robert Guainalaya Camposano, un dirigente radical del magisterio que es identificado por la Policía Nacional como parte de Proseguir, la facción de Sendero Luminoso que reivindica la lucha armada. Es así que en marzo del 2003 se elige en Huancayo a la primera junta directiva del CONARE, junta directiva integrada por el actual ministro de Trabajo, Iber Maraví. Fundaron el CONARE-SUTEP formando parte de su primera directiva, la cual fue elegida en su primer Congreso Nacional, las siguientes personas: Robert Guainalaya Camposano, Iber Maraví Olarte, Juan Garro Palacios. Esta alianza se terminó en el año 2009, cuando Guainalaya decide dejar el CONARE del Movadef para ser parte de un camino mucho más radical, como la facción denominada Proseguir. En el 2017 hubo una reconciliación entre Movadef y Proseguir, y el CONARE se reunifica nombrando a Pedro Castillo como el nuevo presidente del Comité de Lucha. 4 años después, Castillo se convirtió en presidente de la República y nombró al fundador de su organización, vinculado a Sendero Luminoso, como su ministro de Trabajo. Están en el poder, están en la segunda fase del problema del poder. La primera fase era la toma del poder, ya tienen el poder. Están en la segunda fase, que es la implementación del poder. Quiere decir, ¿no es cierto?, que van a el nombramiento de autoridades, el nombramiento de funcionarios en diversos estamentos del Estado, pero además implementar una fuerza paralela para contener la reacción de la población. En este caso, el tema de las rondas campesinas. El 2 de agosto último, el ministro de Trabajo indicó a través de un tuit que nunca perteneció al Movadef y que no fue secretario de Juventudes en Ayacucho. Sin embargo, el documento mostrado deja en evidencia su claro vínculo con el brazo político de Sendero Luminoso a través del CONARE. Bien, para conversar precisamente sobre este tema nos encontramos en vivo con Pedro Yaranga, quien es especialista y consultor en seguridad integral. Gracias, señor Yaranga, por acompañarnos esta noche en 24 horas y hablar sobre este tema, porque estos documentos desmienten lo dicho hace unos días por el ministro de Trabajo, Iber Maraví, que no tenía nada que ver con esta facción. Los documentos son contundentes. Es más, todos los organismos de fachada se generan, se crean
por orden expresa de Abimael Guzmán y el CONARE nació por orden expresa de Abimael Guzmán. El CONARE nace por orden expresa de Abimael Guzmán. El señor ministro ha pertenecido a este grupo y el señor ministro ha dado el visto bueno a este sindicato, ¿no es cierto? Además, dentro de los dirigentes del CONARE, sí, al mismo tiempo eran dirigentes del Movadef, que es el mismo Sendero Luminoso. Y también, conforme indica el documento especializado de la policía de la DIRCOTE, en el grupo también habían dos, unos que eran de la línea Proseguir y otros que no. ¿Cuál es la diferencia? Sí, a ver. La diferencia es que los de la línea Proseguir no, son mucho más radicales y no descartan la posibilidad de retomar las armas, mientras que los otros sí pretenden ir por la línea de las elecciones, pero finalmente evaluaron y han concordado en que una posibilidad es llegar al poder a través de las armas y la otra es a través de las elecciones, porque el mundo está cambiando. ¿Y está de acuerdo con lo que dice el señor José Gil sobre las fases? Primero es tomar el poder, bien vía las armas o a través de las elecciones, en este caso a través de las elecciones. Los segundos es el sostenimiento del poder. Finalmente lo que dice pues el señor, el fundador de Perú Libre, es la sucesión. Y lo que dice también José Gil en el informe que acabamos de ver es que lo que tratan es de hacer una fuerza paralela, ¿no es cierto?, para tratar de contener cualquier marcha o cualquier crítica al gobierno. Es que la pretensión de Abimael Guzmán fue tomar el SUTEP, Patria Roja, a costa de muchas vidas, de cientos de vidas, no se le ha permitido. Pero en el trabajo con los docentes, especialmente del área rural, Sendero avanzó bastante. Y esta sería la concreción de un largo sueño esperado, conseguir digamos, el reconocimiento legal de este sindicato, que no es otra cosa que es el reconocimiento al CONARE. Pero esta tiene otras implicancias, tiene implicancias políticas, pero al mismo tiempo tiene implicancias legales. Es decir, estas personas, tarde o temprano, van a tener problemas judiciales porque se está atentando contra la seguridad del país. Precisamente para la seguridad del país es un peligro mantener al señor ministro Iber Maraví en el cargo. Digamos, al reconocer este organismo que es de fachada. Normalmente en el Ministerio de Trabajo, cuando solicitan reconocimiento de sindicatos, sí, el responsable solicita a los órganos de inteligencia para que identifiquen qué tipo de personas son los que han constituido esa organización. Y en este caso no lo han hecho. Claro, porque eso se dio a las 24 o 36 horas que el señor Maraví había jurado el cargo. No hubo el tiempo para hacer esas constataciones. Allí hay responsabilidad. ¿Hay responsabilidad del ministro? Del ministro y de los asesores. O sea, todas las personas, seguramente que un grupo de asesores han participado, pero allí hay responsabilidad. Si no es en este quinquenio, por lo menos en el siguiente. Bien, tenemos precisamente un tema con el que también queríamos conversar con usted, que